Un millonario se disfraza de taxista y lleva a su propia esposa. Lo que ella confiesa durante el viaje lo destroza completamente. Hola mi querido amigo, soy Alejandro, tu narrador de historias sin filtro donde las emociones son reales y cada relato toca el alma. Antes de comenzar te invito a darle like, comentar y compartir este video con alguien especial. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. La lluvia golpeaba furiosamente el parabrisas del viejo taxi amarillo mientras Pablo agitaba nerviosamente la gorra de conductor que había comprado esa mañana. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y cerrar negocios importantes, ahora temblaban sobre el volante desgastado. Jamás imaginó llegar a esto, espiar a su propia esposa disfrazado de taxista común. Pablo había construido un imperio empresarial desde cero. A sus 50 y tantos años era dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por todo el país. Su nombre aparecía regularmente en las páginas financieras de los principales periódicos y su rostro era reconocido en los círculos más exclusivos de la sociedad. Pero esa mañana, sentado en un taxi prestado por Fernando, su chofer de confianza, se sentía como el hombre más miserable y vulnerable del mundo. Todo comenzó una semana atrás cuando encontró un mensaje devastador en el teléfono de Catarina que cambió su mundo para siempre. Nos vemos mañana a las 3 como siempre. Te amo, decía el mensaje de un número desconocido. Su esposa, la mujer con quien había compartido 25 años de matrimonio, la madre de sus 2 hijos, aparentemente tenía una aventura. Catarina era todo lo que Pablo había soñado en una mujer. Elegante, inteligente, refinada, con una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación oscura. Se habían conocido cuando él apenas comenzaba su negocio y ella había estado a su lado durante todos los años de lucha intensa y éxito rotundo. O al menos eso creía él firmemente. La idea del disfraz surgió cuando Pablo comprendió que contratar a un detective privado sería demasiado arriesgado y peligroso. En su posición privilegiada, cualquier filtración podría arruinar no solo su matrimonio, sino también su reputación empresarial cuidadosamente construida. Fernando, quien había trabajado para la familia durante años, sugirió la idea descabellada. Señor Pablo, si realmente quiere descubrir la verdad sin que nadie se entere, tiene que ser usted mismo quien la encuentre. Puedo conseguirle un taxi y enseñarle a manejarlo. Con una gorra y unos lentes oscuros, nadie lo reconocerá jamás. Al principio Pablo rechazó la idea por considerarla completamente ridícula, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Catarina nunca sospecharía que su esposo millonario estaría conduciendo un taxi por las calles de la ciudad. Durante 3 días intensos, Fernando le enseñó los aspectos básicos de ser taxista: cómo usar el taxímetro correctamente, las rutas más comunes, cómo comportarse con los pasajeros, cómo cobrar las tarifas. Pablo se sorprendió enormemente de cuánto no sabía sobre la ciudad que creía conocer tan bien desde las ventanas tintadas de sus lujosos automóviles importados. El 4.º día Pablo se instaló en una esquina estratégica cercana al elegante centro comercial donde Catarina solía hacer sus compras semanales. Llevaba puestos unos lentes oscuros baratos, una gorra desgastada y vieja, y una camisa a cuadros que había comprado especialmente para la ocasión en una tienda de segunda mano. Se había dejado crecer la barba durante varios días, cambiando completamente su apariencia habitual impecable. Durante horas esperó pacientemente observando cada auto que pasaba, cada persona que caminaba por la acera. Su corazón latía aceleradamente cada vez que veía una figura femenina que se pareciera remotamente a su esposa. Pero Catarina no apareció ese día frustrante. Pero fue en el 3.er día angustiante cuando finalmente la vio salir. Catarina salió del centro comercial llevando varias bolsas de compras elegantes, pero algo en su comportamiento era completamente distinto. Miraba constantemente alrededor como si esperara a alguien específico o temiera ser vista por conocidos. Pablo sintió como su estómago se contraía dolorosamente mientras la observaba caminar decidida hacia la parada de taxis. Sin pensarlo 2 veces, Pablo arrancó su taxi rápidamente y se dirigió hacia donde estaba su esposa esperando. Cuando se detuvo directamente frente a ella, Catarina subió al asiento trasero sin siquiera mirarlo a la cara, algo que Pablo agradeció profundamente en ese momento.
Criticó. Buenas tardes, señora, dijo Pablo disfrazando su voz natural para hacerla más grave y con un ligero acento que había estado practicando frente al espejo. ¿A dónde la llevo hoy? Catarina le dio una dirección específica que Pablo no reconoció inmediatamente. Estaba en un barrio residencial de clase media baja, muy diferente al exclusivo sector privilegiado donde vivían actualmente. Mientras conducía cuidadosamente por las calles congestionadas, Pablo observaba a su esposa intensamente por el espejo retrovisor, tratando desesperadamente de descifrar su expresión facial. Ella parecía extremadamente nerviosa, revisando constantemente su teléfono celular y arreglándose el cabello repetidamente. El tráfico estaba pesado esa tarde lluviosa, lo que le daba más tiempo precioso para estudiar cada gesto de Catarina. Llevaba puesto un vestido que Pablo no reconocía, uno que definitivamente no había visto colgado en su armario, y sus joyas eran diferentes a las que usualmente elegía con tanto cuidado. «¿Es la primera vez que va a esa dirección, señora?», preguntó Pablo tratando de sonar como un taxista curioso pero casual, sin levantar sospechas innecesarias. Catarina levantó la mirada del teléfono por primera vez desde que había subido al taxi. En el espejo retrovisor Pablo pudo ver claramente sus hermosos ojos verdes, los mismos de los que se había enamorado profundamente tantos años atrás, pero ahora había algo completamente diferente en ellos, una mezcla extraña de ansiedad intensa y culpa evidente. «No, señora», respondió ella suavemente con voz casi inaudible. «Voy al ir regularmente desde hace tiempo». Pablo sintió como si le hubieran dado un puñetazo brutal directamente en el estómago, la confirmación clara de que esto no era algo nuevo ni ocasional, sino una rutina bien establecida hacia que la traición percibida fuera aún más dolorosa e insoportable. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo a sus espaldas? ¿Cómo había sido tan ciego y descuidado? «Debe ser un lugar bastante especial entonces», comentó Pablo, luchando heroicamente por mantener la conversación casual mientras su mundo entero se desmoronaba pieza por dentro. Catarina guardó silencio tenso durante varios minutos eternos y Pablo pensó que no respondería más preguntas. Pero entonces, para su sorpresa absoluta, ella comenzó a hablar nuevamente con voz cargada de emociones profundas. «Sí, es muy especial para mí», dijo Catarina mirando fijamente por la ventana mojada. «Es donde voy a ver a alguien que significa muchísimo para mí, alguien importante que mi esposo no conoce en absoluto». Pablo apretó el volante con tanta fuerza desesperada que sus nudillos se pusieron completamente blancos. Aquí estaba finalmente la confesión directa que había temido escuchar, pero que necesitaba desesperadamente oír para confirmar sus sospechas. «¿Su esposo no sabe nada sobre esta persona entonces?», preguntó Pablo, su voz casi quebrándose completamente a pesar de todos sus esfuerzos tremendos por mantener el disfraz vocal intacto. «No, no sabe nada», respondió Catarina, todavía mirando fijamente por la ventana hacia afuera. «Y si algún día se enterara de la verdad, creo sinceramente que lo destrozaría completamente por dentro». Las palabras frías de Catarina resonaron en la cabeza confundida de Pablo como campanas fúnebres tocando. Ella tenía completamente la razón en su predicción. Se sentía absolutamente destrozado emocionalmente en ese preciso instante. «¿Por qué no se lo dice entonces?», preguntó Pablo, sintiendo que caminar por esta cuerda floja emocional mientras conducía era literalmente la cosa más difícil y angustiante que había hecho en toda su vida entera. Ver Catarina suspiró profunda y dolorosamente, un sonido cargado de tristeza inmensa que Pablo conocía perfectamente bien. «Porque simplemente no, o lo entendería jamás. Mi esposo es fundamentalmente un buen hombre, pero hay partes significativas de mi vida, de mi pasado oculto, que él nunca ha querido conocer realmente. Siempre ha preferido firmemente la versión perfecta e idealizada de mí, la esposa ideal impecable que encaja perfectamente en su mundo exitoso y controlado». Pablo sintió como si hubiera recibido otra bofetada dolorosa. ¿Era eso realmente cierto? Había estado tan absorto y obsesionado en su imagen perfecta de familia exitosa que nunca había tratado verdaderamente de conocer profundamente a su esposa. Tal vez él quería genuinamente conocer esas partes ocultas de usted si le diera la oportunidad. «Hasta», sugirió Pablo, luchando constantemente contra el impulso abrumador de quitarse inmediatamente la gorra y los lentes oscuros y confrontar a su esposa directamente cara a cara.
No lo creo en absoluto, respondió Catarina con una tristeza palpable que penetraba el aire. Él está tan intensamente concentrado en su trabajo demandante, en su éxito profesional, en mantener rigurosamente la imagen perfecta de nuestra familia ideal, que simplemente no tiene tiempo real para las complicaciones humanas. ¿Y esto qué hago? Esto definitivamente sería una gran complicación inmanejable. Mientras navegaba cuidadosamente por las calles hacia el destino misterioso final, Pablo se dio cuenta dolorosamente de que esta conversación extraordinaria estaba revelando mucho más de lo que había esperado descubrir. No solo estaba descubriendo la supuesta aventura secreta de su esposa, sino que también estaba viendo un reflejo brutalmente doloroso de sí mismo como esposo distante. Pero el barrio al que finalmente se dirigían era N, notablemente tranquilo, con casas modestas pero bien cuidadas, jardines pequeños y calles arboladas. Era un mundo completamente diferente al de las torres de cristal imponentes y los restaurantes exclusivos de 5 estrellas donde Pablo pasaba habitualmente la mayor parte de su tiempo productivo. «Estamos muy cerca ya», anunció Catarina, interrumpiendo abruptamente los pensamientos torturados de Pablo. «¿Puedo preguntarle algo personal, señor taxista?» Pablo sintió un momento intenso de pánico puro, temiendo seriamente que finalmente lo hubiera reconocido. «Por supuesto, señora, pregunte lo que desee. Usted es taxista, ve todo tipo de personas diferentes, escucha todo tipo de historias personales», dijo Catarina pensativamente. «¿Cree sinceramente que es posible amar genuinamente a alguien y al mismo tiempo ocultarle partes importantes de quién eres realmente?» La pregunta existencial lo golpeó duramente como un rayo eléctrico. Era como si Catarina estuviera hablando directamente a su situación actual, aunque obviamente no tenía ni la menor idea de quién era realmente su pasajero conductor. Pablo pensó extremadamente cuidadosamente antes de responder. «Creo honestamente», dijo lentamente, escogiendo cada palabra, «que a veces ocultamos partes de nosotros porque tenemos miedo de que las personas que amamos no puedan aceptar toda la verdad completa. Pero también creo firmemente que cuando amas realmente a alguien profundamente, mereces la oportunidad de amar toda la verdad sobre esa persona». Catarina permaneció en silencio absoluto durante un largo momento eterno, procesando sus palabras. «¿Si la verdad fuera demasiado diferente de lo que esa persona esperaba?», preguntó. Finalmente, con voz quebrada, «Entonces tal vez el problema no es la verdad en sí», respondió Pablo, sintiendo que estaba teniendo la conversación más importante de todo su matrimonio sin que su esposa supiera que era con él. «Tal vez el problema real es que esa persona nunca se tomó el tiempo suficiente de preguntar sobre la verdad». Catarina asintió lentamente, como si las palabras sabias del taxista hubieran tocado algo profundo en ella. «Gracias, señor», dijo simplemente antes de bajarse del taxi. «Aquí es», dijo Catarina cuando llegaron finalmente a una casa pequeña pero acogedora con un jardín delantero lleno de flores coloridas y una cerca blanca que necesitaba una nueva mano de pintura. Pablo detuvo el taxi y se giró ligeramente, tratando de ver mejor hacia dónde iba su esposa sin revelar su identidad verdadera. Catarina le pagó la tarifa exacta y agregó una generosa propina extra. «Muchas gracias por escuchar, señor», le dijo a Pablo sinceramente. «No suelo hablar de estas cosas personales con extraños, pero usted parece comprensivo». Mientras Catarina salía del taxi, Pablo la observó caminar hacia la puerta. Sus movimientos eran completamente diferentes a cómo se comportaba en casa, más relajados, más naturales. Cuando llegó a la puerta no tuvo que tocar el timbre. La puerta se abrió inmediatamente, como si alguien hubiera estado esperándola ansiosamente. Lo que Pablo vio a continuación lo dejó completamente paralizado. De la casa salió una mujer mayor con cabello canoso y una sonrisa radiante, quien abrazó a Catarina con el tipo de afecto que Pablo no había visto en su esposa durante mucho tiempo. Pero esa no era la parte que lo había paralizado. La mujer mayor parecía extraordinariamente a Catarina. Los mismos ojos verdes, la misma forma de la cara. Y cuando ambas se giraron hacia la casa, Pablo pudo ver a una niña pequeña corriendo hacia ellas, gritando con alegría. Pablo se quedó sentado observando esta escena familiar, completamente confundido. Esto no era lo que había esperado. No había ningún hombre joven, ningún amante secreto. En cambio, había una familia que obviamente significaba mucho para Catarina, una familia de la que él no sabía absolutamente nada. Espero que te haya gustado esta historia. Me encantaría saber qué te pareció. Cuéntamelo en los comentarios, y ahora en pantalla está apareciendo otro video emocionante que seguramente te va a sorprender. Toca para seguir emocionándote con historias que tocan el alma. Te veo, Ali.